Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Jesucristo, nuestra mayor esperanza. Juan 14, Segunda de Crónicas 21 y 22 y Salmos 79 es la lectura para el día de hoy. El devocional se encuentra en Hebreos 7 del 11 al 22. Jesucristo, mayor esperanza. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibe el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Fíjese, yo he escuchado a muchas personas decir que cuando deciden servirle a Cristo, las pruebas y las dificultades se aumentan. Y muchas personas asumen esto como si eso fuera en todos los casos una verdad, y no es así. La Biblia dice: tomad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No se deje engañar de Satanás. Cuando tú vienes a los pies de Cristo, Jesucristo carga nuestros dolores. Dice, Él sufrió nuestros dolores. Él carga nuestra cruz y nos carga a nosotros también. Amén. ¿Ok? Dice la Biblia: venid a mí los trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y dice que el Señor, junto con la prueba, nos da la salida y que Él no pone en nosotros carga que no podamos llevar. Así que más que decir, no, ahora yo tengo mucha dificultad, no. Diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque muchas veces uno le puede prestar la boca de uno a los demonios para profetizar mal contra la propia vida de uno. ¿Ok? Pablo lo que dijo fue: esta leve y momentánea tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Ok? La Biblia lo que dice es: el ángel de Jehová acampa alrededor del que le teme y lo defiende. ¿Ok? Eso es lo que dice la Biblia. Así que vamos a empezar a contar nuestras bendiciones. Vamos a empezar a mirar el favor y la providencia de Dios y a ser agradecidos cada día. Amén. Dice Jesús, no es la vida mejor que el alimento y mejor que el vestido, ¿verdad? Entonces, estamos vivos hoy, suficiente motivo para alzar las manos al cielo y darle gracias a Dios. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que esta gente, a quienes se le escribió el libro de los Hebreos, estaban mirando al pasado. Y algunos comentaristas bíblicos dicen que es que esos hebreos que se convirtieron al cristianismo, cuando vieron la dificultad, la prueba, las luchas, las persecuciones que vinieron, muchos de ellos se preguntaron, caramba, pero ¿será que en realidad la ley antigua y la manera como nosotros estábamos observando y el sacerdocio según el orden de Aarón es el correcto y no el de Cristo? Mire, a ellos no se puede culpar por eso, porque cualquiera de nosotros cuando se ve en dificultad, muchas veces se pregunta muchas cosas. Fíjese que Juan el Bautista, el mismo que anunció la llegada de Cristo, de quien se dijo que iba a preparar el camino, quien bautizó a Jesús, quien vio los cielos abiertos y al Espíritu Santo descender, oh gloria. Dice la Biblia que cuando estaba en la cárcel, mandó a preguntar a Jesús: ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? Y Jesús le dijo: dígale a Juan que los cojos son sanados, que los enfermos son sanados, que a los pobres les ha anunciado el Evangelio. Vayan y díganle eso a Juan. La Biblia no da más detalles, pero yo supongo que cuando le dijeron eso a Juan, él vio cumplida lo que él decía, porque a él le dijeron en una ocasión: mira, la gente se está yendo para donde Jesús. Y dice él: es que yo cumplí mi propósito. Mi propósito era anunciarlo a él.
El amigo del esposo se alegra cuando ve que se realiza su boda, que se cumple su propósito. Yo no soy el esposo, acuérdense que yo lo dije desde antes. Y ese testimonio de Juan es tan lindo y que Él nos ayude siempre a recordar que, como dice esa alabanza, todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Y dice esa alabanza, a Él sea la gloria. Gloria a Jesús. Amén. Entonces, continúa y Él está explicando esto. Dice, no, nadie es superior a Cristo. Amén. Y le dice, la ley que le fue dada a ustedes cumplió un propósito. Se lo voy a leer del verso 2, dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar, refiriéndose a Melquisedec, que dice este hombre es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. En otra palabra le está diciendo, fíjate que Aarón murió. Y ellos tienen que hacerse muchas preguntas porque dice, bueno, pero antes de Aarón, ¿quién presentaba el sacrificio? ¿Quién intercedía por nosotros? Y la Biblia lo que dice es que Jesucristo fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, es en Cristo que nosotros hallamos reposo, descanso y somos aceptos, dice la Biblia, en Él amado. Y usted puede ver que cuando Adán y Eva pecaron, un corderito fue sacrificado porque ellos lo vistieron con pieles. Y usted tiene que preguntarse, esa sangre, ¿quién la ofreció? Y tiene que preguntarse, cuando Adán, Abel supo también de la importancia de ofrecer holocausto a Dios, él ofreció un cordero. Y sabemos que Abraham siempre ofrecía holocausto delante de Dios en su altar por su familia. Y Jacob lo hacía, e Isaac lo hacía. ¿Entiende? Y entonces, después Dios establece el culto levítico. Mire, si usted nunca se ha leído el libro de Levítico, yo se lo recomiendo. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, el libro de Levítico, Deuteronomio, Éxodo, los profetas, conoce lo que la Biblia le llama el culto y las promesas. Y uno conoce más sobre la santidad de Dios. Mire, cuando uno ve, por ejemplo, las instrucciones que Dios da para la construcción del tabernáculo, uno ve que Dios es un Dios delicado, de detalle, ¿ok? A las cosas que son santas. Y así, cuando uno ve eso, uno con más reverencia va a la casa de Dios, con más temor, porque uno conoce más sobre el carácter, sobre la santidad de Dios, sobre su amor tierno en la ley. Por ejemplo, él decía, si alguien va donde ti, si un pobre va donde ti y empeña su capa, sabes que antes la gente iba de un pueblo a otro y a veces no habían hoteles y cosas y amanecía a veces donde le cogía la noche y los pobres lo que tenían era una capa y se arropaban con ella de noche. Y el Señor le decía, si ese pobre te empeñó la capa, cuando llegue la tarde tienen que devolverle la capa. Aún él no te haya devuelto el dinero, tú tienes que devolverle su capa para que se arrope esa noche. Porque si esa noche él tiene frío y clama a mí, yo lo voy a escuchar a él contra ti. Oíste, Dios dice, cuando él clame, ay Señor, tengo frío, y yo vea que tú tienes la capa de él porque él te debe 2 cheles, yo me voy a molestar contigo. Te voy a pedir cuenta por eso. Como diríamos los dominicanos, buen sin bañar. La vida que tú tienes, ¿quién te la dio? El aire que tú estás respirando, ¿quién te la dio? Que el Señor nos ayude. Y dice también, y cuando te deba una cosa y tú vayas a cobrarle, tienes que quedarte afuera en la puerta. No puedes entrar en la casa de la persona que te debe. Y por eso es que usted ve que en el sistema de justicia de los hombres tenemos eso, esa figura jurídica, que tú no puedes entrar sin una orden de un juez. Y ese orden de un juez, usted sabe quién es, ¿verdad? Papá Dios. Que eso nos ayuda a ser misericordiosos. Entonces, desde la ley estaba esa delicadeza. Y nosotros vemos también que cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, se sacrificó un cordero. ¿Quién lo sacrificó? Aarón, no fue Aarón. Cada padre de familia sacrificaba su cordero y ponía la sangre en los postes. En ese sentido,
Cada cabeza de familia servía como una especie de sacerdote que levantaba las manos, que presentaba la sangre delante del Señor. Entonces el Señor establece el mandamiento levítico para indicar que de igual manera en el trono celestial hay una ley que dice la paga del pecado es muerte y que el único que murió por nuestros pecados fue Jesús. Y que la única sangre que en realidad se presentó ante el trono celestial fue la de Cristo, la de mi Cristo, la de más nadie. ¿Ok? Entonces, esto es bueno que nosotros los pastores lo sepamos, porque muchas veces, a veces como que creemos que nosotros somos los señores de la iglesia y el Señor de la iglesia es Cristo. Quien murió por su iglesia es Cristo. Y nosotros tenemos que representarlo a Él, servir como Él sirvió. Amén. El verso 15 dice, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, diciendo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Cuando aquí dice que nada perfeccionó la ley, lo que pasa es que la ley te dice no robarás, no matarás, no dirás falso testimonio, y también dice que el que yerra en una parte de la ley, yerra en todo. Habían, no sé, tal vez más de 500 mandamientos, digamos, que tenía la ley. Y dice, si tú fallas en uno, falla en todo, porque tú tienes que ser perfecto. Entonces, ¿cuál es el rol de la ley? Enseñarnos que no es por obra, sino que es por gracia, que ningún hombre jamás pudo cumplir la ley. Por eso Efesios 2:8 dice, por gracia soy salvo por medio de la fe, no por obra para que nadie se gloríe. ¿Cuál es el problema? Que todavía hay gente que se están justificando a sí mismos diciendo, yo no he robado, yo no he matado, yo no le he hecho mal a nadie, tal cosa, y según ellos merecen al cielo. Bueno, pues siga así, porque el único que merece el cielo es Cristo. Y nosotros entramos por gracia, por misericordia. Y eso fue lo que enseñó la ley. ¿Te quiere ver? Mire, olvídese de los 600 y pico mandamientos que tenía la ley. Trate de cumplir solamente los 10 mandamientos para que usted vea. No robarás, no codiciarás. Porque hay mandamientos no solo de hechos, sino los del corazón. Y ya usted sabe lo que hay ahí. Entonces por eso es que necesitamos a Cristo, su gracia, su misericordia, su perdón. ¿Ok? Entonces dice el verso 20, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. La palabra fiador o garante, usted sabe lo que representa. Cuando alguien está preso y lo van a dejar salir, alguien se tiene que quedar preso. Recuerda a los hermanos de José. José se quedó con uno para dejar salir a otro. Eso. ¿Y usted recuerda quién fue que se quedó? ¿Quién fue que después? Bueno, se quedó uno primero, pero después cuando José dijo, no, no se va de aquí, el hermanito no va a salir, y Jacob salió al frente, Judá salió al frente y dijo, no, déjame a mí porque ya mi papá perdió un hijo y yo no voy a tener la cara para ver el rostro si yo llego sin ese hermanito ya. Eso es profético. El primer hermano que se perdió fue Adán. Y el Judá estaba profetizando que de él vendría alguien que se presentaría por todos sus hermanos, Jesús. Por eso dice la Biblia, por eso él no se avergüenza de llamarse sus hermanos. Jesús se hizo hombre y no se avergüenza de presentarse como hizo Judá. Y le dijo a José, no, no, no. Y ahí fue que José se puso a llorar porque vio que los hermanos habían cambiado, que la gente que lo vendieron y lo tiraron en un pozo, ahora había uno que estaba dispuesto a decir, yo me quedo por mi hermano. Entonces imagínate lo que pasó en el cielo cuando yo veía los ángeles, cuando el Padre Celestial veía a Jesús en la cruz. Perdónalos porque no saben lo que hacen.
Hay un himno antiguo que dice, oh maravilla de amor prometido, tanto a ti como a mí. Mírale allá en la puerta esperando, aguarda a ti y a mí. Amén.